De hoy son los iones monoatómicos. ¿Ya? Cuando hablamos de iones se define a un ion como un átomo o una molécula que se encuentra cargada electronegativamente, ¿ya? Debido a que ha ganado o si no ha perdido electrones de su dotación normal, o sea, en su estructura. Lo que se conoce como ionización y también suele llamarse como molécula libre. ¿Ya? Son estos átomos que poseen una carga eléctrica, puede ser positiva o negativa, y se forman cuando un átomo neutro, o sea que no posee ningún tipo de carga, pierde algún tipo de electrones o gana en un proceso o en una reacción química. Cuando un átomo gana electrones, el proceso se llama reducción, ya cuando gana, pero cuando un electrón pierde se llama oxidación. ¿Ya? Los iones poseen propiedades diferentes, principalmente en lo que son en fisiológicas, que son las funciones. ¿Ya? En tal caso podemos ver ahí acá algunos elementos como el calcio, que se carga más 2, el magnesio más 2, el sodio nada más 1, el potasio más 1 y el cloro es menos 1. Estos cumplen funciones vitales en un sistema biológico, ¿no? También están compartiendo esta estructura en lo que es el campo de la vida. ¿Ya? Cuando hacemos una representación de un ion, podemos ver aquí en la pantalla. Esto viene a ser el elemento. El de cuenta de aquí arriba es la A, es el número de masa. El que se encuentra que la parte baja con el símbolo de Z es el número atómico. El que se encuentra aquí ya sabemos que son los neutrones, ¿cierto? Y la carga, que es la cual estamos estudiando el día de hoy, es la carga iónica, que se ubica siempre en esta parte de aquí. ¿Ya? En la parte superior derecha. Muy bien. Los iones cargados negativamente producen generalmente lo que es la ganancia de electrones. Aquellos que están cargados negativamente ganan electrones. Aquellos que están cargados positivamente pierden electrones. ¿Ya? Y esto se divide en dos. Uno que es el catión y otro que es el anión. Acá podemos ver más notoriamente. El ion es un átomo con carga electronegativa. Puede ser positiva o negativa. En este caso, cuando es positiva, va a ser llamado catión. Cuando es negativa, va a ser llamado anión. Cuando tiene la carga positiva, este elemento químico va a perder electrones. Por lo tanto, va a oxidarse. ¿Ya? Cuando pierde electrones, se oxida. En el caso de un anión, como está cargado negativamente, va a ganar electrones. Por lo tanto, va a realizar lo que es un proceso de reducción. Pero cuando nosotros vemos que tiene una carga negativa, está representado por el símbolo menos 1, menos 3, menos un número, ¿no? Pero dicen, pero si es menos se debe restar. Pero recordemos que los electrones están cargados negativamente. Entonces, menos con menos, ¿qué sucede? Se suma, ¿cierto? Es por eso que ganan electrones. En cambio, un catión está cargado positivamente, por ejemplo, por más 2, más 3, más 4, etc. Entonces, recordemos que como el electrón está cargado negativamente por un menos con más, ¿qué sucede? Se resta. Por lo tanto, pierde electrones. Muy bien. El primero es el catión. El catión es un ion, ya puede ser un átomo o una molécula, ¿ya? Con carga eléctrica positiva. Esto con defecto de electrones, o sea, con pérdida de electrones. Y lo cual hace que suceda lo que es una oxidación. Como podemos ver aquí, ¿ve? El catión es cuando se pierde uno o más electrones, ¿ya? Estas disminuyen sus cargas negativas o la cantidad de electrones y predominan lo que son las cargas positivas, ¿no? Listo, por ejemplo, acá vemos, ¿ve? Un calcio, masa 40, número atómico 20 y 0, este es neutro. Pero si el electrón, digamos, pierde, no sé, se pierde 2 electrones, entonces la misma estructura, pero más 2, porque ha perdido 2 electrones. Ya recuerden que es positivo justamente, ¿por qué? Porque resta, porque los electrones son menos con más, ¿qué hace? Se resta, entonces sería 18 electrones. Ya, muy bien, pues acá dice, ¿no? Como pierde 2 electrones, de 20 pasa a 18 electrones. Un átomo neutro es cuando no tiene ninguna carga. Un catión divalente, se dice divalente porque justamente posee 2. 1, 2, divalente. ¿Ya? Y su carga negativa en este caso es más 2. ¿Ya?
Listo. Aquí podemos observar, ¿no? El elemento, el número atómico abajo, el número de masa arriba y la carga, ¿no? La carga, si tiene positiva o negativa, se ubica en esta parte de acá. Los protones y el número atómico van a ser siempre lo mismo. Lo único que va a afectar esta carga de aquí, a los únicos que va a afectar es a los electrones, a nadie más, solo a los electrones. Es por eso, cuando vemos acá los protones, es Z, normal. Pero cuando hablamos de los electrones, no va a ser solamente Z. Si tiene algún tipo de carga, va a restarse o va a sumarse dependiendo al tipo de carga que va a tener. Ya los átomos de los elementos metálicos, más que nada se encuentran situados a la izquierda, ya y en el centro de la tabla, tienen esa facilidad de perder con mayor normalidad los electrones para formar iones que se encuentran cargados obviamente positivamente y que van a formar aquí a los cationes, ¿no? Muy bien, ahora el siguiente elemento es el anión. El anión es un ion o puede afectar a un átomo o a una molécula que se carga negativamente. Cuando se carga negativamente, ¿qué sucede? Gana, ¿no? Gana electrones, por eso dice con exceso de electrones, gana electrones, ¿ya? Y este proceso se denomina como oxidación, como una oxidación negativa, pero en este caso. Acá tenemos, ¿ve? Cuando se forma en un átomo o en una molécula, vemos aquí, por ejemplo, tenemos acá el fluoro, 35 masa, 17 número atómico, está neutro, ¿ven? Porque no tiene ninguna carga, acá es neutro. Por lo tanto, el número de protones y electrones es 17, igual que su número atómico. Pero si nos dice que gana un electrón, entonces si gana se carga con menos 1. Recordemos, como los electrones se cargan negativamente, un menos significa más para ellos, ¿ya? Entonces, ponemos menos 1, ya la carga ya no es 0, sino es menos 1. Y los protones normal, se mantienen iguales, como les dije. Solamente lo único que se modifica son los electrones. Y los electrones poseen lo que es 18 electrones porque se ha sumado más 1. Muy bien. En este caso, cuando hay un signo menos, se suma. Ya gana, como les he dicho, gana. Listo. Cuando se forma un ion, el número de protones en el núcleo no cambia. Ya no va a cambiar el número de protones, solamente lo que afecta es el número de electrones. Los iones vistos hasta ahora son monoatómicos, porque solamente están afectándose a un elemento. Cuando solamente afectan a un elemento, como podemos ver aquí al cloro, son elementos monoatómicos. Pero cuando hablamos ya de elementos poliatómicos es cuando van a afectar a toda una molécula, ¿ya? A toda una molécula. Por ejemplo, este de aquí viene a ser una molécula. Cuando llega a afectar a toda ella, ya va a ser poliatómicos. Pero ahorita solamente estamos refiriéndonos a lo que son los monoatómicos, solamente a un elemento. Y aquí tenemos resumido, ¿ve? Aquí tenemos los iones que se dividen en dos, cationes y aniones. Los cationes tenemos que tienen carga positiva y pierden electrones, como tenemos aquí, carga positiva y pierden electrones. Los aniones, por otra parte, tienen una carga negativa, como podemos ver, y ganan electrones. ¿Por qué? Porque menos con menos es más, porque los electrones son simbolizados con una carga negativa, y aquí porque menos de los electrones más de la carga, pierden electrones.